Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación del Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, empezamos con una nota luctuosa, sí, pero al mismo tiempo con júbilo. ¿Es contradictorio? Sí, lo contradictorio no es la frase, es la realidad. Hoy tuvimos conocimiento de que fue al encuentro del creador, el padre José Agustín Lascano. Entonces, por un lado, por supuesto, lamentamos su fallecimiento, pero por otro lado, celebramos su vida, los que hemos tenido el privilegio de estar cerca de la comunidad jesuita, los que hemos tenido el privilegio de estar cerca de algunas de sus obras particulares en el ámbito educativo. Bueno, hay algunos nombres, algunos apellidos, algunos apodos incluso que son referentes. Piedra es un sacerdote que marcó para bien a muchísimas personas. Pechín, el padre Clarín también, así varios nombres particulares, y Joseba, el padre Lascano, bueno, fue director de SIC, fue un referente fundamental en Fe y Alegría, y durante muchísimo tiempo fue párroco en Las Mayas. Por cierto, en Las Mayas hay un colegio de Fe y Alegría que es un lujo de colegio, y qué hermosura que en ese barrio, allí en medio de tanta dificultad y de tanto peligro, al frente de la planta de transferencia de basura de Las Mayas, es decir, en medio de tanta contaminación también, hay un colegio que es una flor, es una orquídea, es una belleza ese colegio. Yo he estado allí en varias ocasiones transmitiendo el programa y apoyando a la comunidad en lo que humildemente uno puede. Ayer allí hubo un evento en el Colegio de Las Mayas de Fe y Alegría para lanzar la tradicional gran rifa de Fe y Alegría, que en este año se hace bajo el lema de Alianza por la Educación. Entonces, con todos esos motivos, con esos justificadísimos motivos, tenemos en línea a otro referente, otra leyenda del movimiento por la educación popular en Venezuela, que es Luisa Pernalete, la maestra Luisa Pernalete. Luisa, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, completando lo que tú decías de Joseba Lascano, que era como le decíamos todos, Joseba, ¿no? Joseba, bueno, fue realmente una persona muy importante. Él nació en el País Vasco, pero por adopción venezolano, pues, ¿no? No solamente trabajó en Fe y Alegría Venezuela, sino que a solicitud del padre Orbegoso, jesuita también, fue a Ecuador en un tiempo en donde Fe y Alegría estaba pasando por un momento muy difícil. Y le dijo, ¿por qué me van a llevar a mí? Yo no soy director nunca de cosas así. Pero bueno, de todo modo, aceptó hace unos años y en el Ecuador le tuvieron mucho cariño porque hizo gran trabajo por ser el Ecuador también. Entonces, bueno, para mí es una bendición haber conocido a Joseba, cercano, sencillo, trabajador, estaba impulsando la causa de la beatificación de Patricia y Abraham, pues esta pareja que regaló la primera casa para la primera escuela de Fe y Alegría. Bueno, Joseba era artífice de esa causa, ¿no? Pero bueno, pues yo me siento así como tú, por un lado, pues triste por la muerte de Joseba, pero por otro lado, digamos, dando gracias por haberle conocido y por todo el bien que hizo por la educación venezolana, ¿sí? Así es. Bueno, por cierto, la persona que nos está hablando, la maestra Luisa Pernalete,
Yo lo he contado antes y lo reitero ahora. Durante mucho tiempo en mi vida, yo pasaba por Zulia, entonces me decían, se acaba de ir por acá la profesora Pernalete. Ah, ¿de dónde apareció? Ahí está en Bolívar. Entonces yo pasaba por Bolívar. No, no, ya no está aquí. Está en Lara ahora establecida. Entonces uno pasaba por Lara. No, no, está en Caracas porque está montando el movimiento de madres constructoras de paz. Y bueno, ese es el personaje con el que estamos hablando, nada más y nada menos. Luisa, explícanos la importancia en este momento tan rudo para toda la educación y también para Fe y Alegría, la importancia que tiene esta iniciativa ya tradicional, ahora en nuevo formato, en formato digital, de la gran rifa de Fe y Alegría. Y háblanos de ese lema, Alianza por la Educación. ¿Alianza con quién? ¿Alianza para qué? ¿Te escuchamos? Sí, mira, de la rifa te voy a decir un poco de cosas porque me interesa más hablar de la alianza, ¿no? Pero en todo caso, Fe y Alegría nació como una rifa hace 68 años. Fe y Alegría está cumpliendo 68 años aquí en Venezuela, aunque estamos en 23 países, pero nació aquí en Venezuela. Y bueno, pues el padre Vela andaba visitando con estudiantes de la Universidad Católica, que tenía apenas un año de fundada, y la gente le decía, mire padre, aquí hay mucha necesidad, pero más necesitamos una escuela. Entonces, bueno, él dijo, pues bueno, vamos a hacer la escuela, ¿no? Pero no tenía local ni nada, y fue cuando Abraham y Patricia le regalaron su casa, y con una rifa se hizo con unos saltillos de una de las estudiantes de la Católica, pues se compraron las primeras cosas para esa primera escuela que se hizo hoy en 23 de enero, ¿no? Entonces, bueno, al principio todavía no tenía cómo arreglárselas, y entonces el padre comenzó a hacer rifas. Y esta rifa, bueno, cuando yo estaba en primer grado en el Colegio Inmaculada Concepción aquí en Barquisimeto, recuerdo que llegaron a promocionar la rifa. La rifa se vendía gracias a los colegios católicos, ¿no? Y salíamos por todos lados a vender la rifa, ¿no? Hace varios años, con la pandemia, se empezó a hacer digital también, ¿no? Entonces, la cosa no es no es el muchachito vendiendo su ticket, pero también sigue existiendo la rifa de Fe y Alegría. Entonces, pues colabore con nosotros. Pero para poder seguir manteniendo 177 colegios, 5 colegios universitarios, 23 emisoras de radio, unos 80 centros de capacitación. Bueno, toda esta familia necesita, además de la subvención del ministerio, necesitamos la ayuda de todos los que nos han ayudado durante 68 años, ¿no? ¿Por qué lo de la Alianza por la Educación? Mira, este lema no surgió así porque se nos ocurrió, sino realmente es por lo preocupados que estamos por la educación venezolana. La educación venezolana está en emergencia, y no comenzó la emergencia cuando se suspendieron las clases presenciales en marzo del 2020. Yo me acuerdo que en ese año, el 5 de marzo, que es cuando se cumple el aniversario de Fe y Alegría, se hizo una rueda de prensa, yo estaba en Caracas, y hablábamos de la educación venezolana en emergencia. Pero nada más que 3 o 4 datos me va a decir si no es como para tener preocupación por la educación venezolana. Según INCOBI, esta encuesta de situación de condiciones de vida que hace la Universidad Católica, hay 1,5 millones de chamos en edad escolar, o sea, de los 3 años hasta la educación universitaria, fuera de las aulas. En la edad de 3 a 5 años, que es la edad del preescolar, el 53% está fuera. Y esa es la base para después tener una buena primaria, ¿no? La primaria está más o menos cubierta, pero de todo modo con deserción, el bachillerato con mucho abandono, y la universidad también con mucho abandono. Un 24-25% de la población universitaria es la que está asistiendo a las universidades, ¿no? Entonces, sin educación ningún país ha salido de ninguna crisis. Sin educación no hay país que pueda echar para adelante, pues, para decirlo en términos coloquiales, ¿no? Pero te doy otro dato. Según el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica, hacen falta 250,000 maestros, o sea, maestros en sentido genérico, ¿no? Entre el 18 y el 2021
Venezuela perdió 25% de su personal preparado para dar clases. Y tú no puedes ponerte en una esquina a ver el primero que pase, le doy un lazo y vengo a ir a clase. Así no se puede, ¿no? Entonces, y un tercer reto, los salarios de los docentes venezolanos son los más bajos de toda América Latina. Más bajos que los de Haití, más bajos que los de Cuba, que siempre decíamos que eran los más bajos de toda América Latina. Entonces, dime tú si no es como para estar preocupado. Y no mencionemos la calidad. Venezuela hace más de 10 años que no se mide por ningún tipo de medición internacional ni nacional. Entonces, nosotros no sabemos cuál es el impacto que la educación venezolana está teniendo. Entonces, dime tú dónde queda el artículo 103 de la Constitución, que la educación es un derecho humano, que la educación venezolana tiene que ser inclusiva y de calidad. Entonces, por eso lo de la Alianza por la Educación. Claro, estamos conversando con la maestra venezolana, con la educadora venezolana Luisa Pernalete. Ella es parte importante del movimiento de educación popular Fe y Alegría y está anunciando el lanzamiento o reiterando lo que ayer se dijo en el lanzamiento de la gran rifa de Fe y Alegría que se produjo en un evento ayer en el Colegio de Fe y Alegría de las Mayas. Luisa, si alguien en este momento te estuviera escuchando y pensara en la posibilidad de cooperar, de colaborar, quizá más allá de la compra del ticket, quizá más allá de la adquisición de un número de la rifa. Te lo digo porque es que el impacto benefactor de Fe y Alegría, el impacto positivo de Fe y Alegría va muchísimo más allá de la enumeración que la propia Fe y Alegría hace. Por ejemplo, tú nos hablas de las 23 emisoras de radio y es muy importante que existan, pero no se trata simplemente de emisoras que están en el aire transmitiendo información o entretenimiento. Es que existe algo llamado el IRFA, el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, que es un instrumento educativo. Les pongo otro ejemplo. Hay escuelas especiales para atender niños con requerimientos especiales que le dan el refuerzo, digamos, en el área de las destrezas, en el área laboral, por así decirlo, los preparan para la vida, pero además pueden hacer su bachillerato convencional gracias a el modelo curricular del IRFA, del Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Es decir, hay mucha gente en este país tocada de manera positiva por Fe y Alegría, y alguna de esa gente quisiera saber cómo cooperar. Te lo digo porque cuando hicimos aquí el programa por el aniversario del Instituto Universitario Jesús Obrero, bueno, llovieron llamadas preguntando cómo hacían para asociarse, para apoyar al IUJO. Cuéntanos. No, y falta otro programa que es menos conocido, del cual yo tuve algo que ver cuando nació en el año, no me acuerdo, estaba yo en Maracaibo cuando hicimos los primeros ensayos. Se llamaba CECAL, luego se le puso un nombre de capacitación, que es un programa para muchachos que han abandonado o excluidos del bachillerato, por no terminar su bachillerato, o que terminaron el bachillerato y no están estudiando, y son cursos cortos, algunos online, otros presenciales, son cursos de 120 horas. Hay muchos jóvenes beneficiándose de ese programa. Es el menos conocido y para mí hoy es de los más pertinentes porque hay muchos muchachos fuera del sistema escolar, ¿no? El de capacitación. Por ejemplo, asistente de farmacia, asistente para arreglar computadoras. A mí este programa me encanta, no porque yo haya sido parte de su nacimiento, ¿no? Mira, hay muchas cosas con las cuales puede colaborar con Galería, pero yo quiero subrayar que la Alianza por la Educación no es para salvar a Galería, sino es para salvar la educación del país. Entonces, colaborar con nosotros, bueno, mire, hay muchas maneras, además de la rifa, por ejemplo, los empresarios que nos digan qué están necesitando como mano de obra especializada para sus empresas. Por eso los empresarios los estamos llamando a formar parte de la alianza para que se alineen con nosotros para ayudar a salvar la educación de Galería. Las academias, nosotros necesitamos también las academias para investigar, para tener datos. Venezuela es un país que no tiene datos de nada. Fíjate que
el Ministerio de Educación desde el año 2016 no presenta memoria y cuenta. Entonces los investigadores a veces no hayamos que hacer para buscar datos oficiales, pues, ¿no? También, por supuesto, los medios de comunicación son muy importantes en esta alianza para tratar de educación y también para difundir no solamente los problemas que son importantes. Cuando yo he trabajado aquí en Barquisimeto, que lanzamos lo de la alianza el mes pasado, tuvimos muy buena asistencia de cámaras, de academias, de organizaciones civiles, y yo daba unos datos muy fuertes. Me decían, pues que no sabíamos que la cosa estaba tan mal. Pues sí, hay que saber que la cosa está mal. Pero también hay que difundir las buenas prácticas, porque, por ejemplo, cuando yo digo que en la escuela que tiene Fe y Alegría en Margarita, esta escuela me encanta, es la única que tenemos en la isla, en un barrio muy pobre y muy violento, cómo esta escuela ha ido irradiando la educación para la paz, no solamente en el barrio donde está, sino que sirve de ejemplo a escuelas del municipio, los invitan a que vayan los niños y los maestros a hablar de cómo hacen para educar para la paz. Me contaba la directora que el otro día llegó el supervisor y del ministerio, pues, a llevar unos papeles, y dijo, ¿en esta escuela no hay clase? No, claro que hay clase, profesor, lo que pasa es que acabamos de tener recreo y están los niños haciendo ejercicio de relajamiento que se hace después del recreo. Y la directora lo llevó a que viera los salones en donde estaban los niños de primaria, porque una escuela solo de primaria, haciendo su ejercicio de relajamiento. Y el supervisor quedó asombrado, porque es un barrio sumamente violento y sin embargo es un oasis, ¿no? Y los niños cuando salen del sexto grado no se quieren ir de la escuela, porque la escuela llega solo al sexto grado, no se quieren ir de la escuela, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que a pesar de las adversidades, nosotros hemos ido logrando hacer como espacios de paz y de convivencia pacífica y de ciudadanía. A la escuela limpiecita y lo que tenemos son 2 obreras nada más, ¿no? Es una cosa increíble. Entonces, bueno, también hay que decir que hay una Venezuela posible, ¿no? Y al principio decía, cuando arrancaste el programa, que la fuerza de la unión, yo te digo lo mismo, y que necesitamos entendernos para poder conseguir metas comunes. Lo mismo decimos nosotros con la educación. Entonces estamos invitando a empresarios, a academias, a organizaciones civiles, a las autoridades también, porque en definitiva las autoridades son las que hacen las políticas públicas, pues. Entonces nosotros estamos pidiendo que el artículo 103, 104 y 91 de la Constitución se cumpla, pues, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos, en esa alianza por la educación, y los primeros aliados, por supuesto, son las familias, que son las principales beneficiarias y también las principales dolientes cuando no hay escuela. Así es. Me gusta contar una anécdota. Cuando yo era directora de Ferreira en Guayana, me llegó una vez un señor y me dijo, mire, yo quiero un cupo en el barrio tal, en San Félix, y no me lo quieren dar. ¿Cuánto hay que darle a usted para que me den el cupo? Mire, yo en otro momento lo que está sacado por falta de respeto, se me estaba sobornando, ¿no? Pero yo lo que le digo, pues mire, yo entiendo que usted quiere una buena escuela para su hijo, bueno, un barrio muy pobre, muy violento también, pero nosotros no tenemos cupo en ese barrio. Ayúdenos a que haya otra escuela cerca, pero nosotros no tenemos cupo en ese barrio, ¿no? Y yo entendía al señor. El señor me quería sobornar porque quería una buena escuela para su hijo. Ah, claro, por supuesto no quería el soborno, y la escuela tampoco había aceptado el soborno. Pero lo que yo quiero decir con esto es que los papás quieren buena escuela para sus hijos. Entonces, bueno, y eso es bueno para todo el país, no solamente para los conocidos, ni para los 100.000 estudiantes que tienen esa alegría. Es bueno para todo el país que el país tenga una buena educación. Sin eso no hay manera de salir de la crisis. Amén, amén, Luisa. Se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos desde la evocación de lo que fue el Padre Lascano para Fe y Alegría aquí en Ecuador, bueno, y en toda esta obra, hasta estos detalles que nos estás dando acerca de cómo cooperar
cómo formar parte activa de esta gran alianza por la educación. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, buenas noches, y la próxima semana hay invasión pacífica de los medios precisamente para lanzar lo de la Alianza por la Educación. Qué bueno, estaremos alerta. Era Luisa Pernalete de Fe y Alegría. La Fe y Alegría invade los medios, es una jornada que se hace desde hace unos cuantos años, todos los años. Y bueno, está, como ustedes saben, Fe y Alegría en este programa está prácticamente siempre. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hablando de Fe y Alegría, nos está reportando sintonía desde el Junquito a través de la red social Facebook, que nos está viendo por Facebook, nuestro amigo Javier Torres. Javier Torres, un dirigente popular, un dirigente comunitario muy importante y es hijo de una gran maestra ya fallecida, una gran maestra de Fe y Alegría. Saludos a Javier y a Luis Moreno, que es también un gran activista social, también nos está siguiendo a través de Facebook, reportando sintonía por Facebook. Tenemos ahora otro tema, un tema muy importante. Ayer, el lunes, sí, ayer, era el día de las luchas campesinas y a propósito de eso hacíamos énfasis en que la comida no nace en los supermercados, la comida nace en el campo. Por eso hay que apoyar a los productores del campo. Bueno, hoy tenemos un tema vinculado con esto, que es la producción pecuaria. El presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, Edgar Medina, afirmó en rueda de prensa reciente que dentro de la cadena de comercialización de carne en el Estado Táchira existe una mafia que afecta el precio del ganado al productor. Le pagan poco al productor, le cobran caro al consumidor, y la diferencia se esfuma en esas mafias de la cadena de comercialización. Tenemos en línea precisamente al doctor Edgar Medina, presidente de Asogata, la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira. Doctor Medina, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos en Caracas. Por favor, díganos cómo operan esto que usted denomina mafias en la cadena de comercialización. Le escuchamos. Gracias, Chugo, por la oportunidad de irnos a todo el país y en función del trabajo que hemos venido realizando conjuntamente y articulando todo lo que son las cadenas de comercialización de nuestros productos, tanto de la carne como la leche. Nosotros hemos visto que llegamos en un momento cuando hubo las exportaciones de carne de Venezuela a los países del Medio Oriente. Nosotros tuvimos una alta en el precio de la carne, como nosotros la denominamos el pie, que es en la pista, que llegó hasta $2 el kilo de carne que nos estaban pagando. Esto trajo como consecuencia porque, por supuesto, el mercado interno también llegó a elevar los precios al consumidor, que llegaron al precio que están hoy en día. Esto por temas por eso es que denominamos de una marca, pero no en el a nivel nacional, donde están las grandes cadenas de comercialización de la carne. Correcto. Que son los que quieren colocar el precio. Esto, cuando nosotros pudimos exportar las grandes cadenas de comercialización, le pidieron al gobierno nacional que no se podía seguir exportando carne porque el mercado internacional iba a desabastecerse en este sentido. Pero lograron que no se volviera a exportar carne, pero al mismo tiempo empezaron a comprar las grandes cadenas, la carne en Venezuela, a los productores, que somos el eslabón, siempre lo hemos dicho, más débil de la cadena porque somos el sector primario, y empezaron a pagarnos, a bajar una caída directa del precio de la carne con respecto a lo que se estaba cobrando. Entonces, por eso nosotros empezamos a ver que después de $2 pasó a 1.80, 1.75, 1.60, 1.50, y lo que se decía era que no había consumo en Venezuela. Pero cuando nosotros vamos a buscar los índices que se manejan
a través del Ministerio de Agricultura y Tierra, vemos que por lo menos en el Táchira, que nosotros hicimos la investigación, se estaban matando las mismas cabezas de ganado que se mataron en el año de la exportación, 20.000, más o menos 20.000 promedio los últimos 6 meses. Entonces, si hay un abollo, como nosotros lo denominamos, donde no hay la oferta para la demanda que tiene el pueblo, entonces ¿cómo es posible que se siga matando las mismas veces, pero que esté bajando a nivel del productor el kilo de carne, pero no le baje al consumidor? Entonces, por eso precisamente nosotros vimos que se sigue matando la cantidad de carne, las mismas cabezas de ganado, pero que solamente el precio que se estaba bajando era para nosotros. Cuando hacemos el estudio completo, vemos que por supuesto puede haber una disminución en el común, en el pueblo, de comprar el kilo de carne. En vez de comprar 3 kilos de carne, voy a comprar 1 kilo de guisada, 1 kilo de molida y 1 kilo de mechar, solamente les alcanza para 1 kilo, pero la cadena de comercialización, vendiendo menos carne, están ganando el mismo precio que ganaban, porque anteriormente tenían que pagar un precio mayor y la ganancia era mínima. Entonces, por eso fue que nosotros tuvimos que alertar por medio de una rueda de prensa de aquí en Táchira la situación que venimos padeciendo los productores, no solamente de Táchira, sino a nivel nacional, con el tema de que buscamos que la cadena de comercialización, que son 5 eslabones, se sinceren y que todos participemos, que si baja el precio de carne a nivel del productor, también tiene que bajar a nivel de consumidor, que al fin y al cabo todos somos consumidores. Es así, estamos conversando con Edgar Medina, el doctor Edgar Medina, que es presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, una zona extremadamente importante por su producción no solamente de carne, sino de leche también y de queso. Doctor Medina, aprovecho este contacto para consultarle sobre un tema. Estuvo circulando en los estados del centro del país un rumor sobre un aparente brote de brucelosis que podría estar afectando parte de los despachos que van al consumo. Eso a nosotros nos llamó mucho la atención porque nadie se hacía responsable de esa versión. Era el típico mensaje para crear ansiedad, zozobra, angustia. Investigamos un poquito y descubrimos que en efecto existe una enfermedad llamada brucelosis, pero que incluso cuando existe la carne de esas reses se puede consumir sin mayor peligro para quien lo haga. Háblenos un poco de eso. ¿Existe de verdad ese peligro? ¿Existió de verdad ese brote? ¿Cuál es el tema de la brucelosis en el ganado nacional? Sí, mira, la brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa que viene de los animales, de los bovinos, por transmisión, ¿verdad? Es del género de la brucela, y una bacteria que viene de los animales y que puede ser contagiado al ser humano. Pero ¿qué pasa? Nosotros siempre hemos alertado que se puede contagiar al ser humano, bien sea por los productos que producen los animales, en este caso quesos que no son pasteurizados. Por eso siempre hemos hecho las recomendaciones que los quesos que se deben comprar son quesos pasteurizados, que pasen por las medidas sanitarias necesarias, que es lo que se puede transmitir esta enfermedad al ser humano. Pero cuando un ganado o un animal va a sacrificio y es muerto, cuando pasa la sangre del canal, ya pierde el efecto de la brucelosis, que se vaya a contagiar la persona por la comida de la carne, porque al desangrar el animal, ya la enfermedad también deja de estar en el animal. Entonces, lo que se puede contagiar al ser humano es por el tema de los productos pasteurizados, el queso, la leche que no haya sido pasada por un tratamiento. Ahora bien, esta enfermedad, por supuesto, se ha afectado al ser humano algunas cosas. Tiene una enfermedad que se puede curar con antibióticos, que la mortalidad del ser humano no pasa del 5%, en este caso que no se detecte la enfermedad, que se deje subir la enfermedad, pero que nosotros a nivel de los animales, por supuesto que es una pérdida muy importante, porque lo que produce en la vaca, y por eso la revisamos, es que los últimos meses de los animales que tienen preñez abortan, y ahí es donde se detecta la enfermedad. Ahora, los rebaños propios de la ganadería, de los productores, nosotros tenemos que cada semestre
hacerle las pruebas de sangre, sacar a los animales y revisar la parte de brucelosis. Y esos animales que tienen brucelosis, por supuesto, se descartan de los rebaños. Pero, como te estoy diciendo, no es una cuestión para que alerte a la ciudadanía de que porque se coma carne puede ser que esté contagiado de brucelosis, porque la enfermedad muere cuando se desangra el animal. Estamos conversando, repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, con el doctor Edgar Medina. Finalmente, doctor Medina, en relación a este tema, al tema que inicialmente abordamos, el tema de la cadena de comercialización y cómo desafortunadamente se están afectando los dos extremos de la cadena, es decir, el productor, el ente primario, el productor y el consumidor. ¿De qué esfuerzos se han hecho? Ustedes hicieron una rueda de prensa, hicieron un llamado público. ¿Ha habido respuesta institucional frente a eso? Sí, por supuesto, mira. Sí, por supuesto. Nosotros hemos podido articular con el Ministerio de Agricultura y Tierra y por lo menos aquí en el estado Táchira, con el gobernador del estado, el cual nos encargó en una mesa que se llama la Mesa de la Carne del Estado, donde nosotros revisamos, llamamos a todos los eslabones en la comercialización. Estamos vigilando los precios, pero que en estos días vimos muy positivo la llamada del presidente de la República cuando habla de que se van a aperturar las exportaciones de carne, porque Venezuela tiene la capacidad ya de poder exportar tanto bovino como también el bufalino, y eso ir a algunos mercados alternativos nos da posibilidad de que hay un mercado interno reprimido, podamos llevar los excedentes de estos ganados a diferentes países, y a competir, porque nosotros tenemos la capacidad de competir con una carne muy buena que se produce en Venezuela, con unos animales de excelente calidad, y que producimos animales por el tema de nuestras tierras tan ricas y de unos climas importantes, los que gozamos los venezolanos, podemos producir carne a menor precio que países vecinos como Brasil, como Colombia, que por su trópico y por sus diferentes situaciones climáticas no tienen la capacidad de producir los 3 meses del año como producimos nosotros en extensiones de tierra y en áreas bastante abiertas. Doctor Medina, le agradecemos altamente que nos haya regalado estos minutos y bueno, esta humilde ventana está a su orden para procesar e informar sobre todos estos temas. Un gran abrazo y buenas noches. Gracias, Chugo. De aquí del Táchira, ahorita también estamos aquí por el tema de la lluvia, haciendo algunos trabajos, pidiéndole a las autoridades, como siempre, gobernador del Estado, primera persona que siempre ha apoyado el tema de la producción, porque para la zona norte del Estado, con las lluvias que ya empezaron, hemos tenido problemas con los puentes, con algunos ríos que se han desbordado, se han metido en la finca y estamos trabajando en eso. Precisamente porque, como tú lo dices, Táchira es el segundo productor de leche en Venezuela, pero también somos el quinto productor de carne que arrimamos al sector del país. Entonces, estamos trabajando, seguiremos haciendo las cosas como las hacemos nosotros los productores, en función de que el venezolano sepa que cuenta con los productores de ganadería y podamos alimentar a Venezuela. Muchísimas gracias. Buenas noches. Era Edgar Medina, presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, Azogata, informándonos sobre esos 3 temas que son relevantes para nosotros. El tema de las interferencias en la cadena de comercialización, le pagan poco al productor, le cobran bastante al consumidor y en el medio hay gente que se beneficia. Está bien que se beneficie toda la cadena, pero cuando unos beneficios son mayores que otros hay desequilibrio. Nos hablaba del tema de la brucelosis y decía, en efecto, es una enfermedad, funciona así, asado, pero nadie se intoxica por comer carne de un animal que haya tenido brucelosis. Alerta sobre el consumo de leche o de quesos sin pasteurizar. Eso es importante y es una medida además de prevención general. Y por último, el tema de las lluvias en el Táchira, que sigue generando un impacto importante en la producción, y si ese tema no se atiende, bueno, ya sabemos lo que ocurre. Cuando llueve duro en el Táchira, entonces en Caracas hay menos comida y por consecuencia hay comida más cara. Cuando son las 8:34 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la unión. Publicidad.
Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al Elevado y en el Centro Comercial Propate de nivel 2, frente a Factory, se volvieron locos. Porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Ay, a partir del 24 de abril, Óptica Martínez y Bolívar tendrá consultas oftalmológicas a precio solidario. Previa cita. Corre la voz. Caracas, visita la farmacia más grande de Latinoamérica, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara, o también en la prolongación de la avenida Rómulo Gallegos, La Urbina. Sí, ya vamos a hablar política, seguro. Tranquilo. Personal, equipos e insumos médicos, área de belleza y deporte a precios jamás vistos. Buenas noches, el señor Juan Carlos Fernández. Ella tiene Radio Ritmo, programa de estudio corriendo. Llega a todas Bien, ok, partes. lo pongo en inicio. Ya vamos a hablar política. Ya. 670 AM. Gigante. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza de la Unión y bueno, ahora nos vamos a meter con el tema político. Quiero felicitar públicamente, así como lo hice ayer con el amigo Ecarri, lo hago hoy con un político, un dirigente político, un relevante dirigente político del estado Zulia. Él es el jefe regional de Fuerza Vecinal en el estado Zulia, pronunciándose de manera clara e inequívoca sobre el tema de la corrupción. Yo lo dije ayer y lo dije con preocupación, no con gusto. A mí, así como yo apoyo claramente todo lo que sea la lucha contra la corrupción y contra los corruptos, también me preocupa, por un lado, la debilidad institucional de esto que está haciendo el gobierno. Es decir, es una cruzada del Ejecutivo Nacional a través de un órgano ad hoc llamado Policía Anticorrupción, pero la institucionalidad republicana, Contraloría, Procuraduría, Asamblea Nacional, el otro, bueno, mira, o no están o llegaron tarde a esa lucha, por un lado. Y por otro lado, tengo que decirlo también, a mí me preocupa y lamento el silencio escandaloso de muchos actores de oposición que generalmente, bueno, hablan mucho de todo, pero ahorita están muy callados. Por eso celebro esta declaración de Juan Carlos Fernández desde el Zulia. Dice: nos gustaría ver preso a todo el que se metió en ese guiso, sea de gobierno o de oposición. Pero ¿por qué no han exhibido con Braga Naranja, Tarek El Alzaimi y Asdrúbal Chávez, unos ministros de Energía y otro presidente de PDVSA? Es que con mi corrupto no se metan. Esto lo dijo Juan Carlos Fernández y lo tenemos en línea en este momento. Juan Carlos, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Expon con más amplitud para la audiencia del Gigante Rumbos cuál es tu posición frente a esta situación que se ha desarrollado y que ya cumple un mes y un día, la supuesta cruzada anticorrupción. Te escuchamos. Chulo, buenas noches a toda tu audiencia en el país y en el planeta, porque sé que te escucha la gente por las redes sociales. En primer lugar, colocar nuestra posición. Nuestra lucha es invariable contra la corrupción. Invariable. Ahora, ¿cuál es el problema? En Venezuela se acabó la institucionalidad. En Venezuela, aquí todos somos culpables o somos inocentes según declaren los jueces de turno. Los jueces de turno son Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez.
No es un tribunal, no es una defensa a la cual tiene derecho cualquier persona que vaya prisionero. Es una exhibición, es un show, mostrar a unos señores presumiendo una cosa horrorosa, que se presume la culpabilidad invirtiendo la carga de la prueba, porque en el derecho venezolano y en el derecho positivo la inocencia se presume y la mala hay que probarla. Entonces, desgracia para cualquiera que Jorge Rodríguez hoy lo mire, lo señale, porque él es el juez, el gran mandón de turno. Eso no puede ocurrir en un país. Eso es una cosa ilógica. Cuando yo revisaba hoy el tema de las fechas en las cuales ocurrieron estos guisos que se hicieron en Venezuela, que nos han costado no sabemos qué cifra. Chicos, quien estaba en petróleo de Venezuela era Aníbal Chávez, primo de Hugo Chávez. ¿Dónde está ese señor? ¿Lo exhibieron con la franela naranja, con la braga naranja? No. ¿Dónde está Tarek El Aizami? Lo metieron preso, está investigado, está en algún sitio en manos de los interrogadores, del fiscal. No. Él es un gran revolucionario, dijo Nicolás Maduro. Entonces aquí, tú eres delincuente o no, de acuerdo al gusto del juez de turno, del juez político. Y esto es una desgracia para la institucionalidad venezolana. Por eso yo decía esa palabra, esa frase, con mi corrupto no te metas. Porque aquí la cosa es selectiva a quien le conviene al régimen, incluso dentro de la purga interna que tienen, unos son culpables y otros pasan por debajo de la mesa, cuando todo el país sabe que si no son culpables, son responsables administrativa, política y moralmente por lo que ocurrió con ese desaguisado. Aquí es una cosa terrible hoy escucharlos desde la Asamblea Nacional. Estos son culpables, nos quedamos con estos edificios. Bueno, y aquí Nicaragua, pues Nicaragua se quedó corta. Aquí el Estado de Derecho desaparece y el culpable es culpable y el inocente es inocente, según lo diga Maduro, según lo diga Jorge Rodríguez o según lo diga Lozada. Nosotros creemos, Chuo, en la lucha contra la corrupción, y nuestras alcaldías están y tienen que estar de puertas abiertas para que todo el que honestamente quiera evaluar y revisar la pulcritud de los actos de los compañeros que tienen responsabilidades administrativas y son dirigentes de fuerza vecinal, pues que vayan. Pero hacer un show cuando ellos son los responsables, 24 años de saqueo de un país, 24 años sistemáticos de saqueo, y ahora vienen con un espectáculo circense de pretender decir que ahora ellos son las inmaculadas, que al presidente Maduro le llegó una epifanía y ahora él se convirtió en el salvador, en el hombre más honesto del mundo. Se le olvidó que tienen 24 años, saqueando, que tenemos a la PDVSA que tenemos porque la saquearon, no ahora, la saquearon desde el pasado, que la economía del país está totalmente saqueada porque se apropiaron de las empresas y no las pagaron, Entonces, es bochornoso que esto esté ocurriendo en Venezuela. Entonces, te digo, en Fuerza Vecinal estamos de puertas abiertas, que investiguen lo que tenga que investigar, pero que el país sepa que aquí los culpables o los inocentes son de acuerdo a cómo le guste al régimen, quién es culpable o quién es inocente. Entonces, allí estarán unos, y obviamente Aníbal Chávez y Tarek El Aizami no van a aparecer en ese grupo de bragas anaranjadas. Estamos conversando con Juan Carlos Fernández. Juan Carlos Fernández es dirigente del partido Fuerza Vecinal. Mira, faltaría yo a mi deber como comunicador y como demócrata y como ciudadano si no hago dos cosas. En primer lugar, Juan Carlos, felicitarte por una exposición tan clara y tan principista. Pero en segundo lugar tendría que decir que yo de verdad echo en falta que una declaración como esta no se haya producido antes y más cerca del centro del país, ¿no? Pero eso no obsta, repito, a que yo reconozca y felicite la gallardía y la calidad democrática del gesto que estás teniendo. Te pregunto ahora, Juan Carlos, ¿de qué manera lograr que dar este combate a la corrupción en los términos que el país necesita y no en los términos que requiera la precampaña del gobierno? Porque yo comprendo que son las realidades de la política, yo comprendo que ya estamos prácticamente en el cuarto mes, ¿no? Final, en la segunda quincena del cuarto mes
de 2023. Estamos cada vez más cerca del año electoral y técnicamente este tiempo es un tiempo de precampaña. No es casualidad entonces que venga justamente el lunes de esta semana y anuncie Maduro su versión de aló presidente, etcétera. Estamos en precampaña y todos los actores políticos le sacan la punta que le pueden sacar a las cosas que ocurren. Lamento también que algunos actores de oposición, en vez de estar ahorita haciendo una propuesta institucional y republicana de lucha contra la corrupción, están más bien divertidos esperando a ver a quién competidor opositor señala para tirársele encima. Cuéntame, ¿de qué manera hacer para que esta lucha contra la corrupción sea una lucha institucional, es decir, permanente, constante, no cada 24 años cuando el poder le conviene? Mira, yo creo que bajo el régimen de Nicolás Maduro Moros, Nicolás fue mi amigo, fuimos compañeros hace 30 años atrás, pero bajo el régimen de Nicolás Maduro este país no tiene ninguna posibilidad de tener justicia. No hay ninguna posibilidad de que tengamos justicia. Tú hablas y yo pienso en Pudreval. Yo pienso en los que saquearon los centrales azucareros, los que se robaron la millonada de la comida que se importó y se pudrió en los puertos. Ahí no hay ni preso el chino de Recali. Pienso en la casa que le acaban de conseguir al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia por allá, por la Toscana, y la otra casa que le consiguen de 6.5 millones de euros a Alex Saab. O sea, yo no puedo esperar que aquí haya una salida, digamos, que si esto se convierta de golpe en una democracia. Aquí lo que tenemos que buscar es un camino para hacer entrar a Maduro por el aro democrático y que la oposición porte ese aro democrático bajo los mecanismos constitucionales. Yo no me planteo otra idea como regresar a la locura que la oposición en mala hora apoyó en el pasado de lanzar la gente a la calle, a la violencia y a la muerte, porque eso no resultó. Y cuando tuvimos la oportunidad electoral, donde tú fuiste actor principalísimo en el 2015, malbaratamos ese inmenso capital humano, electoral y de confianza que teníamos con el país. Entonces esta oposición le toca rescatar la confianza en el país y no lo está haciendo bien. No lo estamos haciendo bien para rescatar la confianza. Esa lucha interna, que fulano le dice algo, que Capriles habla mal del Conde, que el Conde habla mal de Capriles, que María Corina habla mal de este y este de aquel. Eso nos conduce a la pérdida del respeto de nuestras sociedades, la pérdida del respeto de nuestro pueblo. Aquí hay que alinear los astros, poner a Venezuela por delante. Venezuela está primero, Venezuela es su pueblo. Venezuela es su pueblo, Venezuela no es otra cosa, Venezuela no es un símbolo, es gente de carne y hueso que padece. Y la oposición necesita alinearse alrededor de Venezuela, alrededor del pueblo venezolano, acompañarlo y hacerse acompañar, e ir unidos a esta justa electoral del año 2024, que la podemos ganar en tan buenas condiciones como ganamos en el 2015, pero bajo el actual manejo que se está haciendo del problema electoral opositor, lo veo difícil. Tendríamos que nosotros presionar desde las regiones, desde donde nos toque, desde la periferia, el centro del centro de la periferia, para lograr que la oposición venezolana asuma los pantalones largos que hoy tiene que asumir para conducir una salida transicional al problema venezolano, y una búsqueda de la paz de la República, del cambio y de la paz de la República. Pero en el actual momento, realmente lamento decir que no lo veo. Voy a seguir luchando para lograrlo, pero en este momento no tenemos a mano estas herramientas tan positivas como sería la unidad y la lucha por un país que los venezolanos merecen tener. Merecen no porque esas cosas sean gratuitas, sino que no es posible que nuestra gente esté padeciendo lo que esté padeciendo en tanto la oposición esté tan desligada. Termino diciéndote, Chugo, ayer publicó una encuesta de la UCAP, del profesor Calatrava. El 70% de los venezolanos piensan en su economía y apenas el 6% piensa en la política. Imagínate tú el divorcio que tenemos. Ese divorcio hay que acabarlo, hay que reconciliarse con el venezolano, con sus problemas reales y dejar este vedetismo y esta especie de desfile de egos que tienen
los líderes opositores y que toquen cable a tierra y miren al país, que lo escuchen, abracen al venezolano y salgan a buscar salida junto a los venezolanos. Juan Carlos, mira, yo sé que tú prácticamente todos los días estás haciendo recorridos y actividades, incluso en la noche en Maracaibo, y por eso imagino que puedes estar ocupado ahora, pero te voy a rogar un favor. Tenemos que hacer un corte comercial, por favor espéranos en línea, porque acabas de tocar un punto que es clave. Las elecciones de los años 24 y 25, claro que es posible ganarlas, pero es posible ganarla en otro esquema distinto al que está planteado hoy. Aquí hace algún tiempo se dijo, no, bueno, la solución mágica son las primarias. Y resulta que en este momento, yo tomo una frase del padre Luis Ugalde. El padre Ugalde dice, el éxito de la primaria está en lograr una candidatura que una a los chavistas y a los antichavistas. Yo estoy de acuerdo en eso. Lo que pasa es que en este momento el proceso de primaria no ha logrado unir ni siquiera a los adeptos de Bernabé con los adeptos de Henry Ramos. Es decir, este proceso es un proceso que expresa no el ansia de unidad del pueblo venezolano, sino las divisiones que existen en la política partidista. Acabas de referir el estudio del profesor Calatrava, y cuando uno lo lee con cuidado te das cuenta que la conclusión lógica que se saca cuando uno lee ese estudio es que la primaria, tal y como está diseñada, es prácticamente un suicidio. El estudio dice que, por ejemplo, los candidatos que tienen más puntaje son los candidatos cuyos apoyos son menos seguros o están menos seguros de participar finalmente en la primaria del 22 de octubre, si se diera efectivamente en esa fecha. Y son los que tienen menos certeza de votar al final por la candidatura que salga electa, si no es su candidato el que es elegido. Es decir, todo un tema bien delicado. Al retorno de la pausa comercial, quisiera que me hablaras de eso, del tema de las primarias y del tema también de la conferencia convocada por el presidente Petro a propósito de la democracia venezolana. Vamos al corte y ya regresamos y seguimos conversando con Juan Carlos Fernández, dirigente de Fuerza Vecinal. Publicidad. Y volvemos. Conéctate con la Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Parralete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Voy a investigar eso. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. En línea, Juan Carlos Fernández, dirigente de Fuerza Vecinal desde el estado Zulia. Háblanos de la primaria. ¿Sigue siendo un camino para construir esa unidad de la cual estabas hablando, o habría que replantearse todo ante este nuevo momento que vive la política venezolana? Mira, tú hablaste de algo que para mí es fundamental, que es el pensamiento del padre Luis Ugalde. El padre Luis Ugalde ha tenido en los últimos años 2 artículos de opinión que a mí me han marcado. En uno decía, nos hace falta Huelpa en la Larrazábal. Y ahora nos dice que el mejor éxito de la primaria es la unidad de los venezolanos. Entonces, la primaria comenzó a ser un problema para los venezolanos. Yo no quiero derrotar a María Corina, yo no quiero derrotar a Capriles, yo no quiero derrotar al Conde, yo no quiero derrotar a nadie. Esto no puede ser un tema de derrotas y de victorias, porque finalmente quedamos todos derrotados. Hoy creo que hay varios venezolanos haciendo un esfuerzo para buscar una ruta menos comprometida, menos conflictiva, más consensuada para conseguir el hombre o la mujer que nos hace falta, para que conduzca al resto de la gente que debe acompañarla, porque no es que vamos a escoger un líder único de la oposición. Yo no quisiera que Venezuela siga viviendo la historia que marcaba Laureano Vallenilla con su libro El Cesarianismo Democrático. Yo no quisiera vivir ese país. Yo quiero una oposición que se ponga de acuerdo para derrotar la tristeza, la corrupción, el hambre, el autoritarismo, todas estas cosas. Por lo tanto, yo creo que hoy toma alguna importancia y pudiera
tomar más importante en las próximas horas y días el asunto de un acuerdo político general en la oposición que permita tener un candidato consensuado y bajar las banderas del enfrentamiento e ir todos juntos a la búsqueda del país que queremos construir. Ahora, me planteaste el tema de lo dicho por el presidente Petro. Hoy leí con detenimiento las declaraciones del embajador colombiano. Aquí están sucediendo cosas. Si este embajador dice la verdad, si no es un mentiroso, aquí hay acuerdos políticos que están en camino, aquí hay cosas que vienen avanzando entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de los Estados Unidos de América. Y si esa puerta que abrió Petro permite que logremos unos acuerdos para atender los problemas de los venezolanos y luego para ir a un proceso electoral legítimo, yo creo que bien vale la pena explorar. Yo, por ejemplo, a mí me preocupa ir a una elección con Nicolás Maduro, cuya cabeza pende de una suma de 15 millones de dólares que el gobierno norteamericano ofrece por su cabeza. ¿Quién va a entregar el poder cuando tiene esa hacha en el cuello, esa espada de Damocles en el cuello? O sea, tenemos que buscar un acuerdo que le baje el costo de salida a Maduro, que le baje el costo de salida a los sectores que no están comprometidos con la violación de los derechos humanos y con la profunda corrupción. Hay que ir a hablar con la gente de la VC, con la señora del Consejo Comunal. Esos son pobres, no tienen electricidad, no tienen agua, no tienen empleo. Por Dios, una oposición inteligente tiene que unir a ese 70%, porque tú ves las cifras, los opositores nos estamos peleando entre nosotros el 17% de los electores. El 70% del país quiere un cambio, quiere que nosotros le mostremos una salida, no quieren una pelea, una matazón entre nosotros. Entonces, insisto, ojalá y la propuesta del presidente Petro, escoba nueva, barre 2 veces, vamos a ver qué tanto vale Petro y qué tan honestos son sus planteamientos, pero bueno, no puedo suponer que no es honesto y quisiera que fuera exitoso, que Lula, que Petro, que Boric, que los presidentes progresistas latinoamericanos le digan a Maduro, hermano, entre por el aro, pero también que le digan al presidente norteamericano, ya está bueno ya de seguir presionando una cosa que fracasó y que no nos condujo a ningún lado. Entonces yo creo que se abren rutas, Chugo. Se abre una ruta de buscar un consenso entre la oposición y se abre una ruta de una salida política en un negocio, en una negociación que pueda darse en Bogotá en las próximas horas. Apostemos a eso, impulsemos eso, no nos rindamos, aquí nadie se va a rendir, nadie va a bajar sus banderas, pero hay que buscar una ruta que nos permita salir de este grave problema. Amén, amén, Juan Carlos, pero también es verdad que, cierto, se abren esas posibilidades, pero la ventana de oportunidad es finita. Es decir, el año que viene es 2024 para Venezuela, pero también lo es para Estados Unidos, y en Estados Unidos va a haber una confrontación muy dura, muy ruda, que pudiera no ser beneficiosa para la relación de ese país y de los políticos de ese país con nuestras realidades latinoamericanas y concretamente con el abordaje del tema venezolano. ¿Qué crees a propósito de eso? Estoy de acuerdo contigo. Me daría lástima que Venezuela fuese un objeto de la subasta electoral norteamericana, como fuimos un objeto de la subasta electoral norteamericana en el pasado. Que los sectores ultrarradicales de Miami le impongan al gobierno norteamericano una línea contraria a una salida que le beneficie al pueblo venezolano. Que los intereses electorales ni de Biden ni de Trump pongan a este país en juego como si fuésemos una subasta, a ver quién aprieta más duro. El que apriete más duro a los venezolanos va a ganar mejor los votos. Ojalá y la oposición venezolana entienda que los tiempos se acortan para que no volvamos a ser objeto de subasta de la política norteamericana interna como ocurrió en el pasado. Juan Carlos, extraordinariamente claro tu planteamiento y mira, te felicito. Ojalá tuviéramos voceros con esa valentía con más frecuencia por acá. Un gran abrazo y buenas noches. Un abrazo para ti. Juan Carlos Fernández, dirigente del partido Fuerza Vecinal, en vivo, en directo, desde Maracaibo, Estado Zulia, diciendo sus verdades. Sobre el tema de la corrupción, dice, las alcaldías de Fuerza Vecinal tienen que estar abiertas. Todo el que quiere escrutar, que escrute.
Todo el que quiere investigar, que investigue. Pero el gobierno tiene que también echar el cuento como es. ¿Cómo es eso que ponen preso a todo el equipo de Tarek El Al-Saimi? ¿Y dónde está Tarek El Al-Saimi? Son palabras de Juan Carlos Fernández. Palabras que me parecen importantes en un político y un político de ese partido en un momento como este. Y bueno, con consideraciones muy importantes sobre lo que está ocurriendo con el tema de las primarias. Dice, bueno, ¿qué es eso de que, bueno, serrucho para María Corina y serrucho para Capriles y serrucho para el Conde y serrucho para el otro? Es que no se dan cuenta que todos están en el mismo barco y si le siguen metiendo serruchos se van a hundir todos. Que una competencia entre la oposición no es lo que este país en crisis necesita hoy. Este país necesita de la oposición una propuesta, una estrategia, un camino, un equipo y un candidato. No una pelea entre ellos, hermano. O sea, 4 dedos de frente. Pero hay gente que no quiere ser presidente, que lo que quieren es ser candidatos. Y bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo en ese sentido. Cuando son las 9:01 de la noche nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo como de costumbre el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la dignidad y por la democracia, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz, Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Nos encontramos el jueves, mañana es 19 de abril, mañana estamos de asueto. Nos encontramos el jueves a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chuo Torrealba en La Fuerza.